Una joven que regresaba del funeral de su esposo recibió un mensaje de él. No podía creerlo, porque decía, vamos, Clarita. La voz de su suegro la sacó de sus pensamientos. Ella estaba pensando en su esposo, cuyo cuerpo los sepultureros acababan de cubrir con tierra. Se había casado con Rodrigo hacía poco más de un año. Recientemente, lo habían encontrado en un coche calcinado. Rodrigo estaba tan quemado que apenas se le reconocía, solo lo identificaron por el icono de la Virgen María que llevaba colgado al cuello. Clara Sánchez, de 19 años, había quedado viuda. Sí, vamos, dijo Clara entre sollozos, tomando la mano que su suegro le ofrecía. Se dirigieron hacia el coche estacionado a la puerta del cementerio. Había pocas personas en el funeral, ya que José Sánchez y su hijo no tenían familiares y muy pocos amigos. Todos ya se habían dispersado, quedándose solo el padre de Rodrigo y su esposa, cuya alma ya se dirigía a un mundo mejor. Ellos permanecieron más tiempo en el cementerio que los demás. Es una pena que no tuvieras tiempo de darme un nieto, dijo José, hundido en sus pensamientos, al enterarse de la muerte de su hijo. Había envejecido rápidamente y sus ojos habían perdido el brillo que antes tenían. De camino a casa, Clara trataba de entender lo que realmente sentía. ¿Amaba de verdad a su esposo o solo le estaba agradecida? ¿Cómo habría sido su vida si Rodrigo no hubiera muerto? ¿Habría podido vivir con él hasta la vejez? ¿O él se habría enamorado de otra? Clara no tenía respuestas a estas preguntas, de hecho, ni siquiera eran necesarias. Lo que importaba ahora era otra cosa. Ahora que su hijo ya no estaba vivo, su suegro no tenía ninguna obligación de dejarla quedarse en su casa. Ya había hecho demasiado por ella. En su cumpleaños número 16, Clara había comenzado sus vacaciones de verano. La escuela quedaba atrás y parecía un momento para vivir y ser feliz. Sin embargo, ese día no había alegría en su corazón. Clara ni siquiera se había levantado de la cama cuando Ignacio, un hombre que recientemente había comenzado a vivir con su madre, entró en su habitación. Él solía beber y su madre a menudo lo acompañaba. Clara los despreciaba a ambos. Su madre valoraba más a un hombre extraño que a su propia hija. Clara sentía una aversión hacia Ignacio, quien la miraba con ojos lascivos, desvistiendo su cuerpo con la mirada. La joven trataba de no estar en casa cuando su madre no estaba, pues temía lo que pudiera suceder. Hablar con su madre al respecto era inútil, siempre la acusaba de tratar de seducir a su hombre y le echaba la culpa a él. Un día, Ignacio se acercó a su cama y la miró con sus ojos deseosos. «Vamos a divertirnos mientras tu mamá duerme», dijo él, sonriendo de forma torcida. Clara lo rechazó de inmediato, pero él, con una sonrisa aún más maliciosa, tiró de la manta y en ese momento algo extraño pareció poseer a Clara. La empujó con fuerza y él cayó al suelo, inconsciente. Clara no se preocupó por si estaba vivo, simplemente metió algunas pertenencias en una bolsa deportiva, se puso unos jeans y una camiseta y huyó de la casa. No sabía a dónde ir, ya que no tenía amigos cercanos ni familiares. Clara vagaba por las calles, sin rumbo fijo. Lo único que no quería era regresar a casa, al lugar donde su madre y ese hombre asqueroso siempre bebían y nadie la entendería ni la escucharía. Y todo eso sucedió en su cumpleaños. En ese momento, un ciclomotor se detuvo bruscamente junto a ella. Un chico de cabello oscuro, cuyo gorro se había volado, juró brevemente, pero sus ojos reían. Clara recogió el gorro rojo oscuro y se lo devolvió con una ligera sonrisa. «Gracias, hermosa desconocida», dijo el chico, sonriendo ampliamente. «Déjame invitarte a un helado como muestra de mi gratitud». Clara permaneció en silencio, no quería hablar con nadie, mucho menos comer helado y reír. El chico insistió, «¿No te gustan los helados?». «Sí», respondió Clara suavemente, mirando hacia abajo, sintiendo ganas de llorar. Quería esconder su rostro en una almohada y llorar, pero no había ninguna cerca. «¿Te lastimaron?», preguntó el chico.
Solo di la palabra y le romperé la cabeza. No hace falta, respondió Clara con una sonrisa amarga. Se caerá solo pronto. Bebe mucho todos los días. ¿Es tu novio o algo así?, preguntó él. Dios me libre, respondió Clara. Ese es el hombre que vive con mi madre. Es una molestia. Espero que no te moleste, dijo él. En vano lo esperas, Clara sollozó. Hoy dejé mi casa. Ya no aguanto más y mi madre no me cree. ¿De verdad dejaste tu casa?, preguntó el chico, ahora serio. Sí, respondió Clara. Y aquí están todas mis pertenencias. Bueno, eso sí que es una mala suerte para ti, dijo él con una sonrisa burlona. Está bien, entonces nos vemos en el club de los sin techo. Sube, hay una diner cerca. Tienen unas empanadas de carne y queso que te van a hacer llorar de lo ricas que están. El estómago de Clara gruñó. No sé tú, pero tu estómago definitivamente está de acuerdo, rió el chico, dándole una palmada al asiento trasero. Me llamo Rodrigo. Clara, dijo ella brevemente, y se subió a la moto. Así comenzó la nueva vida de Clara. Rodrigo la llevó a su casa, donde vivía con su padre. Por alguna razón, el padre no objetó y aceptó a Clara de inmediato. 2 años después, cuando Clara cumplió 18 años, ella y Rodrigo se casaron. No mucho había cambiado, seguían viviendo en la misma casa con su padre, pero ahora Clara llevaba el apellido Sánchez y era considerada un miembro completo de la familia. O quizás solo ella pensaba que lo era. Ahora, Clara se veía obligada a pensar nuevamente a dónde iría a continuación. Clara se había graduado de la universidad, pero aún no había logrado encontrar un trabajo. No se atrevía a hablar con su suegro, tal vez sería mejor no decirle nada. Solo debía buscar trabajo y una vivienda económica, eso probablemente sería lo mejor. Que él fuera quien hablara sobre su necesidad de irse de su casa de manera honorable. Clara entró en la habitación que recientemente compartía con Rodrigo. Rápidamente se cambió a su traje de casa favorito, con ositos de peluche, y se recostó sobre la cama, boca abajo. Sacó su teléfono del bolso y vio que tenía un mensaje no leído. El número era desconocido. Abrió el mensaje y leyó: mi serpiente, ven a nuestro lugar, te lo explicaré todo. No creas lo que pasó. Estoy viva, te quiero mucho. No le digas a nadie, te esperaré en la vieja iglesia. Tuya, Meg. Solo Rodrigo la llamaba serpiente y ella lo llamaba Meg. Estos apodos se los habían dado al principio de su relación. Pero, ¿qué significaba todo esto? Ella había visto a su esposo morir, sí, estaba gravemente quemado, pero ¿realmente podría ser que no era su cuerpo el que encontraron en el coche? ¿Pero de quién era entonces? ¿Y por qué esa persona usaría su apodo? Clara leyó el mensaje una y otra vez. Al principio pensó que estaba perdiendo la cabeza, viendo lo que quería ver. Pero luego, cuando lo leyó por 10ª vez, sintió miedo. Un frío penetrante la invadió, como si unas manos frías y pegajosas estuvieran hurgando dentro de ella. ¿Y si el mensaje lo había escrito alguien que conocía a su esposo? Pero, ¿qué querían de ella? No tenía dinero ni conexiones, no, esto era una tontería. ¿Quién se preocuparía por ella? Clara estaba muy cansada, pero ahora no podía ni pensar en simplemente acostarse en la cama o dormir. Decidió ir a la vieja iglesia y averiguar todo, pero ¿qué decirle a José? Tal vez solo que quería salir a caminar. Se arrepintió de haberse quejado de estar cansada, ahora sería extraño que de repente quisiera salir a caminar. Bueno, que así fuera. Pero necesitaba averiguar quién le había escrito y por qué, o si realmente era Rodrigo. Clara se aferró a la esperanza, aunque era más bien la ilusión de un loco que ve un espejismo en el desierto. Se levantó, se puso su chándal favorito y metió un spray de pimienta en su bolso. Sí, tenía algo así, por si acaso pasaba algo en la vida, especialmente cuando una joven regresaba sola a casa tan tarde en la noche.
Varias veces, Clara tuvo que regresar de sus estudios bastante tarde y Rodrigo y José no podían ir a recogerla. No le gustaba tomar taxis, no soportaba ir en coche con un desconocido. Clara caminó por el sendero de gravilla hacia la iglesia semiarruinada que aún no había sido restaurada ni reconstruida. Tal vez incluso planeaban moverla a otra parte del pueblo. La joven apretó el spray de pimienta, manteniendo la mano en el bolsillo de su chaqueta. ¿Quién sabe lo que pensaba esa persona? De repente, lo vio. Sí, era Rodrigo. Estaba de espaldas a ella, con una gorra negra en la cabeza, un pie sobre un banco bajo. Rodrigo siempre se paraba así cuando hablaba con alguien o esperaba a alguien. Pero, ¿cómo podía ser esto? ¿Podría haber fingido su propia muerte? ¿Solo una simulación? ¿Pero por qué? Rodrigo no tenía nada que esconder, nada que temer. No le debía nada a nadie, ni había hecho nada terrible en esta vida. ¿O acaso ella no sabía algo? Se asustó de acercarse más, de mirar su rostro. Pero tenía que hacerlo, de lo contrario, ¿para qué había venido aquí? De repente, él se dio la vuelta. El corazón de Clara se detuvo en sus talones. Hola, saludó el chico. No era su esposo Rodrigo, sí, se parecía mucho a él, pero era un poco más alto y mucho más delgado. Pero tenía los mismos ojos risueños. ¿Quién eres?, preguntó Clara ansiosamente, apretando aún más el spray de pimienta hasta que le dolió la palma. Nos sentamos aquí, indicó él señalando el banco sobre el que había descansado su pie. No tengas miedo, no te haré daño, pero necesitamos hablar. ¿Sobre qué?, preguntó Clara, dando un paso más cerca, pero sin sentarse en el banco. Sobre Rodrigo, sobre ti, sobre mí, respondió el extraño con calma, arrancando una hoja de pasto seco y metiéndosela en la boca. Clara guardó silencio, no sabía qué decir. No sabía quién era esa persona ni qué esperar de él. ¿Y si era un loco o un criminal? Me llamo Manuel Sánchez, dijo él mientras se sentaba en el banco. Clara lo miró fijamente a los ojos. ¿Sánchez?, preguntó en voz baja. Sí, tu esposo Rodrigo es mi hermano biológico, dijo Manuel con algo de amargura. Eso no es cierto, respondió Clara rápidamente. Lo habría sabido. Rodrigo no tiene un hermano, ni él ni su padre me hablaron nunca de un hermano llamado Manuel. Mi padre me sacó de su vida, dijo Manuel frotándose la frente. ¿Por qué?, preguntó Clara, con voz temblorosa. Porque soy el culpable de la muerte de mi hermana Delfina. ¿Cómo la mataste?, preguntó Clara, los ojos muy abiertos. Me quedé solo con Delphi. Ella estaba viendo caricaturas y comiendo palomitas. Salí del cuarto solo 10 minutos para hablar con una amiga por teléfono. Cuando volví, ella estaba tirada boca abajo en el suelo. Cuando corrí hacia la niña, me di cuenta de que no respiraba. ¡Qué horrible!, murmuró Clara, tapándose la boca con la mano. ¿Se atragantó? Manuel asintió. Si no hubiera salido del cuarto. Luego se cubrió la cara con las manos antes de levantarse de repente. Tu madre debió estar casi muerta de dolor, dijo Clara. Leticia estaba lista para matarme. Me ahorcó, me arañó. Mi padre tuvo que arrancarla de encima de mí. Dijiste Leticia. Esa no es tu madre, ¿verdad? Ni la mía ni la de mi hermano Rodrigo. Mi padre se casó con ella cuando yo tenía 7 años y él 5. ¿Y tu verdadera madre? Clara continuó de pie cerca del banco. Clara murió cuando yo tenía 6 años. Una terrible enfermedad autoinmune la arrebató en 6 meses. Apenas la recuerdo. ¿Y qué ocurrió después de ese terrible suceso? Mi padre me envió al campo con mi abuela, la madre de mi madre. No pudo lidiar con el dolor, que me echó la culpa a mí. Leticia se fue de inmediato y solicitó el divorcio. Desde entonces me convertí en una paria en mi propia familia. Tenía 12 años en ese entonces. Desde entonces no vi a mi padre ni a mi hermano.
no pudo soportar el dolor. Pero tú eras solo una niña. No querías nada malo. Exactamente. Pero mi padre me privó de todo, y Rodrigo era el consentido. Mi hermano tenía todo lo que quería, mientras que yo ayudaba a mi abuela con las ovejas, a batir la crema, a hacer queso cottage y queso. Casi no iba a la escuela, estudiaba en casa. Luego, mi abuela arregló con una escuela que estaba a semanas de nuestra aldea para que diera exámenes al final de cada año escolar. Así terminé la secundaria. Después, mi abuela murió y decidí mudarme a la ciudad. Se quedaron en silencio por un rato, cada uno perdido en sus pensamientos. ¿Pero cómo supiste de mí? ¿Por qué me engañaste para que viniera aquí? Clara rompió el silencio y se sentó en el banco. Hace unos días me encontré con mi hermano por casualidad. Hablamos, tomamos algo, y luego él iba a regresar a casa. Lo detuve. Le ofrecí llamar un taxi, pero actuó como un loco. ¿Pelearon? ¿Lo acusaste de algo? Clara secó una lágrima traidora que rodó por su mejilla. No. Solo era importante para mí hablar con él, saber cómo estaba nuestro padre, cómo estaban las cosas en general. Después de todo, me había privado de la familia durante tantos años. Sí, viví con mi abuela biológica, que me quería mucho, pero es diferente. ¿Cómo obtuviste mi número? Clara preguntó, reprimiendo un suspiro. Él intentó escribirte desde mi teléfono. Olvidó que está en el auto. Te llamó serpiente y a él mismo Meg. Así conseguí tu número. Decidí que tú y yo, Clara, necesitamos hablar de algo serio. Manuel miró al cielo. Estaba nublado y se estaba formando una tormenta. El trueno retumbó a lo lejos. ¿Qué propuesta? Clara miró a su peculiar interlocutor. Te propongo que tengas un hijo conmigo. La boca de Clara se abrió, pero no encontró nada que decir. Entonces mi padre no te echará. Y de hecho te apoyará mucho. Y tú, por eso, recibirías una pequeña cantidad de dinero. Mi padre seguramente abrirá una cuenta a nombre de tu bebé. Después de todo, este niño sería del amado hijo de mi padre, Rodrigo, el único hijo que él pensaba tener. El silencio flotaba en el aire. Se oía el sonido de los pájaros revoloteando en los arbustos cercanos y los grillos cantando en la hierba. ¿De qué hablas? Clara finalmente preguntó. No tengo intención de engañar a nadie. ¿Y qué quieres decir con tener un hijo conmigo? ¿Cómo? Te lo propongo de la forma tradicional, hombre. Sonrió. Barato y efectivo. ¿Te estás burlando de mí ahora? ¿Quieres decir que debería compartir una cama contigo? Sus cejas se alzaron con sorpresa e indignación. Bueno, no hace falta llegar tan lejos. Él se rió. Clara se dio cuenta de que no estaba tan molesta con él como debería haber estado. Él hablaba de una manera extraña, pero sincera, simple y directa, sin rodeos innecesarios. Sí, estaba proponiendo algo escandaloso, pero por alguna razón, Clara no pudo enfurecerse con él. Cálmate, piénsalo. Ambos podemos ganar. ¿Por qué un hermano debe tenerlo todo y el otro nada? Solo porque dejé a mi hermana sola 10 minutos y ella se atragantó con palomitas. ¿Crees que eso es justo? ¿Por qué no hablas con tu padre? ¿Qué sentido tiene? Ni siquiera me escuchará. No le importo, ¿ves? Pero ni siquiera lo has intentado. Clara metió un mechón de su cabello color chocolate detrás de su oreja. Sí, tengo miedo. Temo que me rechace otra vez. Sus ojos brillaban, casi al borde de las lágrimas. Clara lo notó, pero él las contenía. Su corazón se apretó. Si este tipo no mentía, era realmente lamentable pensar en la culpa y el resentimiento que debía haber llevado todos estos años. No, esto es terrible. Acabo de enterrar a mi esposo y propones esto.
Preferiría encontrar un trabajo y alquilar una habitación barata en las afueras de la ciudad. No lo descartes. No digas que no de inmediato. Pero necesitamos apresurarnos con la decisión. Lo entenderás después. Será difícil hacer pasar al niño como el hermano pequeño de mi hermano. Espero tu respuesta mañana antes de las 9 de la noche. Clara se levantó rápidamente del banco y se alejó sin decir adiós. Espero que esto quede entre nosotros, gritó él mientras se alejaba en la dirección opuesta. Vete al diablo, murmuró Clara mientras aceleraba el paso. Cuando llegó a casa, José no estaba allí. Fue recibida por el silencio de la acogedora casa que ahora estaba vacía. Extrañaba terriblemente a Rodrigo, sus bromas, sus travesuras y su risa casi infantil y alegre. Clara subió rápidamente a su habitación. Al día siguiente tenía una entrevista. Esperaba que la contrataran. Era un centro de bienestar para niños. Clara tenía grandes esperanzas por este lugar. Allí definitivamente no tendría que inventar nada. Todavía se estremecía al recordar la reunión de hoy. ¿Qué personaje aquel hombre, Will Sánchez? Clara no fue contratada en ese centro de bienestar. Contrataron a otra enfermera con más experiencia. Tampoco consiguió la habitación. Volvió a casa apagada, como una nube de otoño antes de la lluvia. «Sabes, hija, he decidido vender esta casa», dijo José tristemente cuando Clara entró en la sala. «¿Qué? ¿Por qué?», preguntó sorprendida. «No puedo», su voz tembló. «No puedo estar aquí. Todo me recuerda a Rodrigo. Si al menos me hubiera dejado un nieto o una nieta, habría sido más fácil de soportar. Podríamos habernos quedado juntos hasta que al menos encontraras otro hombre». Un silencio pesado y algo insano colgó en el aire. «De hecho, estoy pensando en dejar esta ciudad. Abandonar todo por una casita en la costa y convertirme en pescador. Dicen que el mar lleva el dolor y la tristeza. Yo, un viejo, no necesito mucho. ¿Y el trabajo? No fue bien. Contrataron a otra chica. Tiene más experiencia. Ha estado en una clínica durante 2 años. No tuve oportunidad», dijo Clara tristemente y se desplomó en el sofá. «Y tampoco conseguí la habitación. Ya está alquilada». «¿Querías alquilar un lugar?». José se sorprendió. «No puedo quedarme aquí ahora». José guardó silencio. Probablemente pensaba lo mismo. Ella ya no pertenecía a esa casa. Pensamientos tontos se colaron en su mente. Quizás Manuel tenía razón. Tal vez si hubiera un niño, José sería más feliz. Después de todo, él había perdido a todos, hijos, una hija, esposas. Era muy difícil, especialmente para él, una persona que simplemente necesitaba sentir a su familia cerca. Clara lo veía, lo sentía. Se levantó en silencio del sofá y se dirigió a su habitación. La chica entró en el dormitorio y se desplomó en la cama blanca que recientemente había compartido con Rodrigo. Rápidamente envió un mensaje a Manuel y, dejando a un lado su teléfono, cerró los ojos. Se encontraron en el mismo lugar, la iglesia medio arruinada. Clara tuvo la impresión de que ese lugar significaba mucho para Manuel. ¿Por qué no pudieron elegir otro rincón apartado para su encuentro? Cuando se acercó al mismo banco donde se habían sentado la última vez, él ya estaba allí de nuevo, con su pie sobre el banco envejecido y golpeado por la lluvia. «Hola», saludó Clara en voz baja. «Hola, Clarita», sonrió él. «¿Vamos? ¿A dónde vamos?». La chica estaba un poco ansiosa. «A algún lugar donde sea más conveniente para tratar nuestros asuntos». «Al menos mucho más conveniente que aquí», afirmó Manuel con calma. «¿Qué quieres decir?». «Clara, viniste aquí para esto. Escribiste ayer que estás dentro. ¿Has cambiado de opinión?». «No», Clara bajó la mirada. «Pero, ¿cómo va a suceder todo esto?». «Todo depende de ti, hija».
Si te relajas y dejas de hacer bromas. Clara lo interrumpió. Vamos. Manuel alquiló un pequeño apartamento en las afueras de la ciudad, pero era acogedor. Ni siquiera parecía una solitaria guarida de soltero. No había mucho mobiliario, pero todo estaba en su lugar. Incluso tenía una cafetera turca. Clara no era muy aficionada al café antes, pero el café que Manuel hacía lo bebía con gran placer. Clara, toma esto, le dio Manuel un paquete cuando se sentaron en la cocina después de su arreglo. ¿Qué es esto? Clara comenzó a desenvolver la servilleta. Una prueba. ¿Una prueba de embarazo? Sí, con una pequeña cruz roja. Por si acaso, mi padre no lo cree y exige pruebas. ¿Por qué? Clara miró confundida a Manuel. Mi padre empezará a hablar casualmente hoy o mañana sobre sospechar que estás embarazada. Pero no estoy embarazada. Todavía no. Pero es mejor que mi padre piense que ya lo estás. Será más creíble que sea el hijo de Rodrigo, su querido hijo. Está bien, murmuró Clara, guardando el paquete en su bolsillo. Clara se levantó rápidamente del banco y se alejó sin decir adiós. Espero que esto quede entre nosotros, gritó él mientras se alejaba en la dirección opuesta. Vete al diablo, murmuró Clara mientras aceleraba el paso. Cuando llegó a casa, José no estaba allí. Fue recibida por el silencio de la acogedora casa que ahora estaba vacía. Extrañaba terriblemente a Rodrigo, sus bromas, sus travesuras y su risa casi infantil y alegre. Clara subió rápidamente a su habitación. Al día siguiente tenía una entrevista. Esperaba que la contrataran. Era un centro de bienestar para niños. Clara tenía grandes esperanzas por este lugar. Allí definitivamente no tendría que inventar nada. Todavía se estremecía al recordar la reunión de hoy. ¿Qué personaje aquel hombre, Will Sánchez? Clara no fue contratada en ese centro de bienestar. Contrataron a otra enfermera con más experiencia. Tampoco consiguió la habitación. Volvió a casa apagada, como una nube de otoño antes de la lluvia. Sabes, hija, he decidido vender esta casa, dijo José tristemente cuando Clara entró en la sala. ¿Qué? ¿Por qué? Preguntó sorprendida. No puedo, su voz tembló. No puedo estar aquí. Todo me recuerda a Rodrigo. Podríamos habernos quedado juntos hasta que al menos encontraras otro hombre. Un silencio pesado y algo insano colgó en el aire. De hecho, estoy pensando en dejar esta ciudad. Abandonar todo por una casita en la costa y convertirme en pescador. Dicen que el mar lleva el dolor y la tristeza. Yo, un viejo, no necesito mucho. ¿Y el trabajo? No fue bien. Contrataron a otra chica. Tiene más experiencia. Ha estado en una clínica durante 2 años. No tuve oportunidad, dijo Clara tristemente y se desplomó en el sofá. Y tampoco conseguí la habitación. Ya está alquilada. ¿Querías alquilar un lugar? José se sorprendió. No puedo quedarme aquí ahora. José guardó silencio. Probablemente pensaba lo mismo. Ella ya no pertenecía a esa casa. Pensamientos tontos se colaron en su mente. Quizás Manuel tenía razón. Tal vez si hubiera un niño, José sería más feliz. Después de todo, él había perdido a todos, hijos, una hija, esposas. Era muy difícil, especialmente para él, una persona que simplemente necesitaba sentir a su familia cerca. Clara lo veía, lo sentía. Se levantó en silencio del sofá y se dirigió a su habitación. La chica entró en el dormitorio y se desplomó en la cama blanca que recientemente había compartido con Rodrigo. Rápidamente envió un mensaje a Manuel y, dejando a un lado su teléfono, cerró los ojos. Se encontraron en el mismo lugar, la iglesia medio arruinada. Clara tuvo la impresión de que ese lugar significaba mucho para Manuel. ¿Por qué no pudieron elegir otro rincón apartado para su encuentro?
Cuando se acercó al mismo banco donde se habían sentado la última vez, él ya estaba allí de nuevo, con su pie sobre el banco envejecido y golpeado por la lluvia. «Hola», saludó Clara en voz baja. «Hola, Clarita», sonrió él. «¿Vamos? ¿A dónde vamos?» La chica estaba un poco ansiosa. «A algún lugar donde sea más conveniente para tratar nuestros asuntos». «Al menos mucho más conveniente que aquí», afirmó Manuel con calma. «¿Qué quieres decir?» «Clara, viniste aquí para esto. Escribiste ayer que estás dentro. ¿Has cambiado de opinión?» «No», Clara bajó la mirada. «Pero, ¿cómo va a suceder todo esto?» «Todo depende de ti, hija. Si te relajas y dejas de hacer bromas». Clara lo interrumpió. «Vamos». Manuel alquiló un pequeño apartamento en las afueras de la ciudad, pero era acogedor. Ni siquiera parecía una solitaria guarida de soltero. No había mucho mobiliario, pero todo estaba en su lugar. Incluso tenía una cafetera turca. Clara no era muy aficionada al café antes, pero el café que Manuel hacía lo bebía con gran placer. «Clara, toma esto», le dio Manuel un paquete cuando se sentaron en la cocina después de su arreglo. «¿Qué es esto?» Clara comenzó a desenvolver la servilleta. «Una prueba». «¿Una prueba de embarazo?» «Sí, con una pequeña cruz roja. Por si acaso, mi padre no lo cree y exige pruebas». «¿Por qué?» Clara miró confundida a Manuel. «Mi padre empezará a hablar casualmente hoy o mañana sobre sospechar que estás embarazada». «Pero no estoy embarazada». «Todavía no. Pero es mejor que mi padre piense que ya lo estás. Será más creíble que sea el hijo de Rodrigo, su querido hijo». «Está bien», murmuró Clara, guardando el paquete en su bolsillo. «Hola. ¿Pasa algo?», preguntó ella ansiosamente. «No, solo quería invitarte a tomar un café y unas galletas». «Oh. ¿Por qué de repente?» «No andes con rodeos, simplemente dilo». «¿Por qué no puedo invitar a la madre de mi futuro hijo a tomar un café?». Los hombres preguntaron alegremente. Clara se sonrojó. No encontraba las palabras adecuadas. «Está bien, no puedo resistir tu café», dijo Clara de repente. «Puedo ir ahora mismo». «Genial, te estaré esperando». Colgó. El corazón de Clara, por alguna razón, comenzó a latir más rápido. ¿Qué significaba eso? ¿Estaba contenta de que él la hubiera llamado? ¿La invitó solo a tomar un café? ¿Solo a tomar café? No por el trato, sino para pasar un rato juntos. O tal vez le gustaba tomar café con ella. El tiempo pasó. José, con alegría, se preparaba para la llegada de su nieta. La ecografía mostró que sería una niña. Ya estaba todo preparado para la habitación del bebé. Clara eligió todas las cosas necesarias y José las pagó, incluso convenciendo a su nuera para que no escatimara y eligiera lo mejor para la pequeña. Su taller de reparación de autos iba muy bien, incluso pensaba en expandirlo, por lo que tenía dinero que casi no gastaba en otro lugar. Incluso dijo que después del nacimiento de la nieta, abriría una cuenta para ella y para Clara también. Por supuesto, esto le convenía a la chica, así podría compartir algo del dinero con Manuel. Después de todo, él había iniciado todo esto. Pero primero, necesitaba dar a luz con éxito y regresar a la casa de José y luego resolver otros asuntos. Manuel no hablaba nada sobre el dinero ni sobre cómo se llevaría a cabo todo esto. A veces, Clara sentía como si él hubiera olvidado su acuerdo, pero entendía que no podía ser así. No todos se atreverían a dormir con la esposa de su hermano o con un hijo a través del cual se podría obtener dinero de un padre que te había repudiado hace muchos años. A veces, Clara se encontraba con Manuel. Hablaban de varias cosas. Él le contaba sobre sí mismo,
como había oído hablar de cosas baratas y leía libros de texto por su cuenta, y ella hablaba sobre su propia vida, su destino desafortunado, sobre su madre y su hombre que no le daba paz, sobre Rodrigo, quien la salvó de la vagancia y otros problemas relacionados. Clara comenzó a darse cuenta de que pensaba en Manuel más a menudo, recordando sus fuertes brazos que la sostenían tan apretadamente cuando todavía estaban en proceso de alcanzar su meta común. Su voz tan tranquila y ligeramente ronca le daba escalofríos cuando hablaba. Le parecía que todo en su vida y en el mundo estaría bien. Lo más aterrador era que Clara, desesperadamente, quería encontrar consuelo en los brazos de ese hombre, ese pastor, nuevamente. Incluso lo llamaba pastor. Él sonrió en respuesta. Le contó sobre las ovejas dóciles con las que se había encariñado, y ellas también con él. Sabes, todas eran diferentes, dijo pensativo, mirando más allá de ella. Algunas eran nerviosas, siempre cerca de las demás o de mí, y otras eran más valientes. Una se comportaba de manera muy extraña. Me seguía a todas partes como un perro fiel. Amaba a esa oveja blanca, incluso le puse un nombre. ¿Y qué nombre le pusiste?, preguntó Clara con interés. No lo vas a creer, dijo él, dejando a Clara sorprendida. ¿Hablas en serio? Sí, en serio. Sabes, mi hermanita, la que entiendes. Sí, entiendo, dijo Clara suavemente, colocando su mano sobre la de él. Así que nunca dejé que mi abuela la sacrificara. ¿Murió de vieja? ¿Puedes imaginarlo? Eso es amor, dijo Clara soñadora. Eres tan sentimental y amable. Es una pena que las cosas hayan sido así, sus labios se fruncieron, volviéndose una línea delgada. Parece que así lo quiso Dios, dijo Manuel simplemente, y luego, de repente, se acercó a ella y la besó. Como sus labios habían ansiado sus besos. En ese momento, Clara olvidó todo, su mente quedó en blanco. Todo lo que quería era que Manuel continuara, sin hacer preguntas, sin explicar nada. Ese día, el viejo sofá en la vida de Manuel regresó, aunque esta vez después del café. A partir de ese día, Clara no pudo sacar al padre de su futuro hijo de su mente. Por la noche, pensaba en cómo iba a continuar con su vida. ¿Tomaría Manuel algo del dinero y simplemente desaparecería de su vida mientras ella viviría con José y criaría a su hija? Lo más probable es que fuera así, ya que ella había elegido este camino por sí misma. Y Manuel solo lo había sugerido. No la presionó, no la obligó a nada, no la coaccionó. Pero, ¿cómo podría olvidar esos ojos risueños, esas manos fuertes y gentiles? Y esos besos que la hicieron olvidar todo, y sus conversaciones a la hora del café. Shepard, ¿realmente nos vamos a separar pronto? Qué triste, qué doloroso. La casa de los Sánchez estaba llena del espíritu navideño. Las luces brillaban por todas partes. La puerta estaba adornada con una corona hecha de ramas de abeto, salpicada de pequeñas piñas doradas. El aire olía a pan de jengibre y vino caliente, que José preparaba magistralmente. Imagínate, dijo, mientras él y Clara estaban sentados en la sala, ordenando una caja de decoraciones navideñas. El próximo Navidad celebraremos como 3. Bueno, a menos que te cases y te vayas a algún lugar. Dejándome solo. José, basta. Eres como un padre para mí, exclamó Clara, acariciando su hombro. Nunca te dejaré. Y nunca olvidaré tu bondad. Gracias, pequeña. Eres como la hija que Dios me arrebató cruelmente. Suspiró pesadamente, pero luego sonrió. Coloquemos esta luna sobre el televisor. ¿No se verá genial? Creo que sí. De repente, Clara se puso pálida y se abrazó el estómago. Oh, me duele. Parece que está comenzando. No te preocupes, querida. Te llevaré al hospital. ¿Puedes caminar? Sí, voy a agarrar la bolsa que preparé y te espero en el auto.
Ve y arranca el coche. Voy a ello, si acaso. Está bien, las gatas paren rápido. Aún tenemos mucho tiempo. Clara forzó una sonrisa y se dirigió a su habitación a por su bolsa. Agarró su teléfono del tocador. Y rápidamente envió un mensaje a Manuel. No podía hacerlo. Solo quería que él lo supiera. José se sentó en el pasillo. Mientras Clara ya había sido llevada a otro lugar. Mejor ve a casa, le dijo una joven enfermera. No es un proceso rápido. Especialmente siendo el primer parto. Pero yo quería esperar el nacimiento de mi nieta. Dijo José ansiosamente. Tu nieta nacerá seguro. Ve a casa y descansa. Deja que tu nieta vea. A un abuelo detenido y alegre. Las palabras de la enfermera surtieron efecto. Y José se dirigió hacia la salida. No vio que un joven se acercaba corriendo hacia él. Hasta que el hombre chocó contra él. José miró al hombre y casi se desmaya. Al principio vio a Rodrigo. Pero luego se dio cuenta de que no era él, sino su hermano mayor. Manuel. Lo miró, aquel sol que no había visto en unos 13 años. A quien simplemente había borrado de su vida. Prohibiéndose pensar en él. Papá, Manuel resopló. Siempre resoplaba cuando estaba nervioso. O muy sorprendido. ¿Qué haces aquí? Preguntó José. Clara. Clara fue traída aquí, me enteré. Me dijeron que Clara Sánchez está aquí. ¿Cómo conoces a Clara? ¿Qué relación hay entre ustedes? Es una historia complicada. Pero creo que lo que nos une es el amor y también. El rostro de Manuel mostró una expresión que José nunca había visto antes. Una especie de luz irradiaba de sus ojos. Como si iluminara todo a su alrededor. El corazón de José se apretó. En un instante, recordó todo. La muerte de su pequeña hija. La partida de su esposa. Y su odio infinito por su propio hijo. Un odio tan grande que lo mandó a vivir con su abuela en el campo. Lo borró de su mente y de su vida. Dejando todo su amor para el hijo menor. ¿Quién le dio ese derecho? ¿Había hecho algo terrible? Solo se distrajo por un momento. Podría haber pasado en otra situación. Cuando su esposa habría dejado sola a la niña. Era simplemente la voluntad del cielo. Eso es todo. Extraño, ¿por qué solo lo entendió ahora? ¿Cómo había vivido su hijo mayor, Manuel, todos esos años? Vamos a casa, Manuel. Dijo José de repente y se dirigió hacia la salida. Manuel tenía sentimientos encontrados. Quería gritar que ahora no necesitaba nada. Ni siquiera el dinero que quería llevar a través de Clara. Ni siquiera su mirada amable. Nada de lo que había logrado por sí mismo hasta ahora. Había sobrevivido lo mejor que pudo. Y ahora lo haría definitivamente. Iba a llevarse a Clara y a su hija. No necesitaban limosnas. Manuel acababa de recibir una oferta de trabajo con un salario decente. Ellos lo lograrían. Se amaban y eso era lo que importaba. Pero aún extrañaba a su padre. A su padre amable y a veces alegre. Que siempre estaba inventando algo. Cuando él y Rodrigo eran pequeños. Su padre había pasado por mucho. La muerte de su madre. Criando a sus hijos, luego la muerte de su hija. Y la partida de su segunda esposa. Y ahora. Esperaba con ansias el nacimiento de su nieta. Para darle todo su amor no utilizado. Está bien, vamos. Murmuró Manuel y siguió a su padre. Había muchas palabras esa noche. Muchas revelaciones, incluso lágrimas. No se habían visto. Por tanto tiempo, tenían mucho que contarse. Perdóname, hijo, dijo José con lágrimas en los ojos. Actué como un verdadero tonto, estuve como poseído por un demonio. No entiendo cómo pude hacer eso.
Vamos, deja de flagelarte, dijo Manuel, acariciando el hombro de su padre. Probablemente fue necesario. Al menos aprendí mucho de la abuela. Y me volví más fuerte. Quedaron en silencio. ¿Sabes, papá? Creo que podrías terminar odiándome otra vez, dijo Manuel pensativo. ¿Por qué?, preguntó su padre ansioso. Ese día conocí a Rodrigo. Nos sentamos un rato en un bar. Hablamos y luego él de repente tuvo que ir a algún lado. Intenté detenerlo, le pedí que no fuera tonto. Le ofrecí llamar un taxi. Pero actuó de manera extraña y se fue igual. Luego decidí hablar contigo y me acerqué a nuestra casa. Pero vi una multitud reunida. Fue entonces cuando me di cuenta que era mejor mantenerme alejado. No traigo más que desgracia. No, Manuel, eso no es cierto. No eres responsable de la muerte de tu hermana. Y ciertamente no de la muerte de tu hermano tampoco. Pero hay algo más que no sabes. Él miró fijamente a su hijo. El hijo de Clara no es de Rodrigo, es mío. Papá, no te enojes con ella, todo fue mi plan. Lo siento, estaba tan herido que decidí que necesitaba conseguir algo de dinero de alguna manera. Y le contó todo a su padre, sin ocultar nada. No quería causarle dolor, pero al mismo tiempo no quería más secretos. Estaba preparado para que su padre lo maldijera y nunca se volvieran a ver. Qué curioso juega el universo con nosotros, dijo José pensativamente. Qué intrincadas redes teje, qué interesante cómo conecta los destinos de las personas. Entonces, de repente, ambos se levantaron y se abrazaron fuertemente, sin decir palabra alguna. Cuanto se habían extrañado, no podían ni imaginar cuánto. Y ahora el hijo había encontrado a su padre nuevamente, y el padre había encontrado a su hijo. 3 días después, Clara y el bebé fueron dadas de alta para ir a casa. Todo era simplemente perfecto para ambos. Inmediatamente vio a su padre y hermano, de pie con grandes ramos. José sostenía delicadas rosas y su hijo tenía coloridas flores de bebé. ¡Qué hermoso, tan aireado y dulce! Pero lo más asombroso fue que estaban juntos. Y sonrisas jugaban en sus rostros. Estaban esperando a su hija y nieta, y para ella, Clara. Clara decidió no preguntar nada, simplemente se alegró al ver a Camila. Así llamaron a la pequeña. Y decidieron celebrar su regreso pidiendo comida en un restaurante. Clara alimentaba al bebé en el dormitorio mientras abajo, José y Manuel conversaban. Padre e hijo ya no estaban enojados el uno con el otro. Manuel ya no quería solo tomar algo de dinero y desaparecer de su vida. La amaba a ella y a su pequeña hija. Clara sintió la felicidad envolviéndola de la cabeza a los pies. De repente, se sorprendió pensando que este sentimiento era incomparable con lo que había sentido por Rodrigo. A su marido, Clara le estaba más agradecida, pero amaba a Manuel con todo su ser, con todo su corazón. La felicidad a veces llega a la vida de una persona a través del dolor y el sufrimiento, a través de la decepción e incluso el resentimiento. Pero es entonces cuando se vuelve más preciosa y pura para ellos.